Bienvenidos a Casa de Deportes y bienvenidos a un nuevo video en el canal. ¿Qué tal? Mi nombre es Carlos Reynoso, mejor conocido como Case Deportes, y en Case Deportes hablamos del mundo del fútbol y parte de ese mundo involucra al FIFA 20, que ya está en las manos de muchos jugadores, y si aún no está en las tuyas, no te preocupes, porque aquí en Case Deportes, además de que muy pronto también tendrás una serie de modo carrera que estará enfocada en la historia, también tendrás esta serie en la que yo te estaré haciendo una serie de recomendaciones para que tengas una experiencia de modo carrera inolvidable en FIFA 20. Y por supuesto que para arrancar vamos a hacer la recomendación de 10 equipos para que inicies tu modo carrera, para que si alguno de ellos no te llama la atención, digo, de 10 equipos, creo que al menos uno creo que te puede llamar muchísimo la atención, porque he cubierto factores como historia, presupuesto, plantilla actual, etcétera, y te lo iré demostrando en este video, y así a lo largo de este FIFA 20, porque también te mostraré jugadores jóvenes para que fiches, algunos jugadores muy interesantes, baratos, brutales y buenos. Ya sabes, esta serie también que ya lleva casi 5 años aquí en Casa Deportes. También cómo tener un modo carrera realista, haremos la serie aquí del modo carrera, que ya muy pronto conocerás al equipo. En los directos estaré jugando principalmente Ultimate Team, pero no se descarta ni modo carrera ni Pro Clubs, así que te invito a que me sigas en Mixer. También sígueme en Twitch, porque a lo mejor les haga una serie de preguntas a lo largo de la semana. Pero damas y caballeros, hoy te vengo a recomendar 10 equipos para que inicies tu aventura en FIFA 20, para que inicies tu modo carrera entrenador. Así que habiendo dicho esto, damas y caballeros, comenzamos con las recomendaciones. Vayamos a Alemania, a la Bundesliga, para hablar del RB Leipzig. Este año una de las grandes incorporaciones para el FIFA 20 es la licencia de la Bundesliga, con muchos más estadios, con equipos licenciados totalmente. Sí, se perdió al Bayern Múnich, pero tenemos un equipo como el RB Leipzig, uno de los grandes retadores al título del Bayern Múnich, uno de los grandes retadores a ese dominio, y tiene una plantilla muy interesante. Julian Nagelsmann es tu entrenador, tienes estadio licenciado con el Red Bull Arena, y además con el RB Leipzig tienes a un Timo Werner, que es el gran referente de esta plantilla. Y aquí es donde te doy la primera recomendación para este equipo y para el resto de los equipos que vienen a continuación. En la primera temporada yo te invito a que no hagas ningún fichaje, al menos hasta enero, ¿sí? Esto me refiero a que desactives el mercado de fichajes, la opción que te da el FIFA 20, para que tengas una experiencia más realista y el reto se convierta en algo más disfrutable, si lo podemos decir así, porque si comienzas a hacer fichajes desde el primer mercado y ya ocurrió el mercado de fichajes, el RB Leipzig ya hizo fichajes, llegaron jugadores como Nkunku, llegaron jugadores como Ampadu, llegaron como jugadores como Loan Cándido. Yo te recomendaría que la primera ventana de transferencias las cierres, y ya tienes jugadores muy interesantes: Nordi Mukiele, Konate, Upamecano, Diego Dem, ya decía Nkunku, tienes a gente como Emil Forsberg, Timo Werner, Yusuf Poulsen. Es una plantilla muy interesante, muy joven, una plantilla que el entrenador, también yo lo que suelo hacer es poner el nombre del entrenador, Julian Nagelsmann, intentar replicarlo si es que así lo deseas, y hacer tu modo carrera con el RB Leipzig. El reto es, por supuesto, ser un contendiente de Bundesliga en 1, 2, 3 temporadas máximo, y por supuesto estar escauteando jugadores jóvenes de entre 24 años para abajo. Aquí la recomendación es ver en algunas ligas como el fútbol austriaco, el fútbol polaco, y en el austriaco especialmente el Salzburg, ¿no? Esta relación con los RB. Vayamos a Francia y hablemos de un equipo que lo acaban de comprar. Así es, lo reportamos aquí en MDF, la sección dedicada al mercado de fichajes, el Niza de Patrick Vieira. Ya con eso ya se pone un tanto interesante, ¿no? El saber, número uno, que siguiendo mis recomendaciones, los fichajes de la primera temporada no los vas a hacer, no los toques siquiera. En invierno, 1, 2 fichajes, inclusive hay una narrativa muy interesante que está ocurriendo ahora mismo con Kasper Dolberg. Pero bueno, tienes dinero para ser contendiente de equipos como el Paris Saint-Germain, evidentemente equipos más establecidos como el Olympique de Lyon, el Lille, etcétera, para que el Nice se convierta en un equipo de cuidado, en un equipo que históricamente ha tenido jugadores muy importantes en su plantilla. Como ya decía, trajeron en este mercado de fichajes, después de la inversión millonaria, alguien como Kasper Dolberg, pero las noticias ahora mismo es que le acaban de robar un reloj de 70,000 euros y que no quiere jugar con la plantilla. Parece, al final de cuentas, el resumen de todo esto es que al menos no ha iniciado con el pie derecho el tema adaptación, ¿no? Que es muy difícil hacer este tema de la adaptación a un modo carrera en FIFA, porque estos son temas extra cancha, pero tú en tu cabeza, en tus maquinaciones mentales, puedes simular y decir, ¿sabes qué? Este jugador no me está respondiendo entre en la cancha, lo voy a vender porque tiene problemas extra cancha. Algo así podría ser, y a lo mejor vender
traerte a Kasper Dolberg en invierno. También trajiste a Adam Ounaz, cedido del Napoli. Tienes también a Nsoki, que viene del Paris Saint-Germain. A otros jugadores muy interesantes como Youssef Attal, un jugador que ha estado en boca de muchos scouts alrededor del mundo y en el interés de algunos de los equipos más importantes en el planeta. Así que tu misión será desarrollar este equipo joven, llevarlo a ser un equipo contendiente de la Liga, tal vez en algún momento estar en la UEFA Champions League con el Niza. Y sobre todo busca talento en Francia. Ya habrá fichajes top, tal vez un fichaje top dedicado a jugadores franceses prácticamente. Pero bueno, el Niza es otra recomendación para tu modo carrera. Un equipo que ha ganado 4 veces la Ligue 1 y es momento de que vuelvan a la cima. Al menos esa es la idea. Vayamos a España y no hablaré del Real Madrid, que el Real Madrid no es un equipo que suele recomendar para modo carrera, porque tienen ya muy buenos jugadores, tienen un presupuesto impresionante. Solo si quieres hacer modos carrera de super equipos. A mí personalmente no me gustan mucho ese tipo de modos carrera. Te voy a recomendar otro que es el Valencia. Un equipo que tiene un muy buen presupuesto, el mejor presupuesto que te he presentado hasta ahora. Tiene ya una muy buena plantilla, pero aquí el tema que lo hace interesante es el tema extracancha, y es donde también tengo que juega muchísimo el factor de tu imaginación. Sabemos que se acaba de despedir a Marcelino después de un tema con la directiva que ya hemos tratado aquí en Casa Deportes. Peter Lim, llega Celades, que en este caso puedes que llegues tú, y tienes una plantilla ya de por sí muy interesante, un equipo histórico en el fútbol de España. Tienes a jugadores como Jasper Cillesen en la portería, tal vez la renovación en la central es donde podrías plantearte uno de tus primeros retos. En la lateral por izquierda tienes a Gaya, tienes a Lato cedido. Por derecha tal vez también podrías pensar en una renovación, tienes ahí a Daniel Guas. En el centro del campo tienes a uno de los mejores mediocampistas en el planeta Tierra en la actualidad, con Dani Parejo, a alguien tan sólido como Geoffrey Kondogbia. También la cantera, muy importante con el Valencia, y es una recomendación que te hago: intenta establecer una red en tu cantera para que vayan saliendo jugadores como Carlos Soler, como Ferran Torres, como Kang In Lee. Sí, Kang In Lee coreano, pero básicamente se considera un jugador canterano del Valencia. Tienes otros jugadores tan interesantes como Gonzalo Guedes, como Rodrigo, como Maxi Gómez. Damas y caballeros, con el Valencia tu misión será hacer el desarrollo de los jugadores jóvenes que he mencionado, mantener algunos de los jugadores más importantes, por ejemplo Dani Parejo, que no se te vaya a otro equipo, mantenerlo como tu capitán 2, 3, 4 temporadas hasta que se retire, que a ver cuándo se retiran en el FIFA 20, no lo he probado lo suficiente para ver si a los 34, 35 años ya se están retirando. También hay que decir, la cantera es un tema muy importante aquí con el Valencia. Este Valencia lo veo como un modo carrera a mediano largo plazo, para que te avientes unas 6, 8 temporadas, sería mi recomendación ideal. En Italia te presento hasta ahora el que es el reto más grande de los equipos de los que he hablado. Ahora vayamos a la Serie A y hablemos del Spal. Yo sé que una de las principales limitaciones será el tema de las licencias, porque ya te hablé de Alemania y de España, que son ligas que están licenciadas en el FIFA 20, que tienes muchísimos estadios, que tienen muchísimos rostros reales, mientras que en Italia tienes solo 2 estadios licenciados. En Francia inclusive tienes más estadios licenciados, pero en Italia solo tienes 2. Tienes San Siro y tienes el Olímpico, así que básicamente solo Milan, Inter, Lazio y Roma juegan en su estadio, porque sabemos que pierden la licencia de la Juventus y ahora llega el Piemonte Calcio. Pero hablando estrictamente del Spal, tienes un reto sumamente grande. Número 1, mantenerte en primera división con una plantilla muy limitada, con un presupuesto bastante limitado respecto a lo que hemos hablado anteriormente. Tendrás que hacer fichajes inteligentes, tendrás que hacer sesiones de esta misma Serie A, y hay mucho talento para buscar cedido aquí en la Serie A. Hay muchos jugadores italianos, una generación muy interesante, que también por supuesto, y el recordatorio que te estaré invitando a seguir en Fichajes Top, donde te haré recomendaciones para modos carrera como con el Spal. En la portería me gusta mucho Carlo Letica, les he hablado en Fichajes Top de este mismo jugador, aunque Artit Berisha es el titular. Tal vez la central es donde más se necesite trabajo de retoque, porque aquí es donde está la plantilla un poco más veterana. También tienes a alguien como Alessandro Murcia, adelante a 2 delanteros, 2 killers como Di Francesco y como Andrea Petagna, y en el banquillo lo muy interesante es que tienes a un equipo muy joven, prácticamente todos los jugadores de 25 años para abajo. Es impresionante, la media de edad disminuye sobre todo con el banquillo del Spal, así que tendrás el reto de mantener esta plantilla, hacer una planeación inteligente, fichajes baratos, jugadores que tengan progresión, vender a tus mejores jugadores tal vez en las primeras 2, 3 temporadas, que te signifiquen estar escalando en la Serie A hasta tal vez llegar a puestos de Europa League, puestos de Champions League, y tal vez a largo plazo ganar la Serie A con el Spal. ¿Te imaginas esa historia? Además que los uniformes están geniales esta temporada con el Spal. En el puesto número 5 probablemente ya estés pensando en qué modo carrera tomar en la Premier League, y te lo tengo que reiterar, hablemos del Norwich City. Claro que la Premier League siempre tiene muy buenas alternativas, sobre todo porque es la liga que tiene todos los estadios licenciados. Eso ya es un gran plus. Es la liga que lleva más tiempo licenciada en el FIFA, así que tienes más rostros reales, más jugadores por seguir, además que es una liga tan interesante, mi preferida personalmente, la Premier League. Y el Norwich City, que es la gran historia que nos está dejando
el inicio de temporada en la 2019-2020. Damas y caballeros, ¿qué jugadores tendrás para progresar en tus primeros minutos? Pues por supuesto, tengo que mencionar sin duda alguna a Timo Pukki, que tiene 29 años. Eso sí, tal vez no te durará mucho y seguramente si llegas a hacer temporadas exitosas con este jugador, llegará más de una oferta. Yo te recomendaría que lo retengas porque es un gran referente y puedes basar en él a corto o mediano plazo un modo carrera en el que lo conviertas tal vez en el mejor 9 en el mundo a Timo Pukki, si es que no lo es ya. Emiliano Buendía también es un jugador que me fascina, también es un jugador bastante joven. En él sí puedes inventar un proyecto un poco más a largo plazo y convertirlo en uno de los grandes referentes de la Premier League, pero también tienes a alguien como Cantwell, un jugador ya un poco más joven y además con el talento inglés, con el talento de Gran Bretaña que se requiere en un equipo como el Norwich City. Y ya tal vez hacia atrás es donde requerirás un poco más de renovación, aunque en los costados tienes jugadores muy interesantes como Max Aarons, que es sensacional, 19 años y una de las grandes promesas de este Norwich City. Y efectivamente, con el Norwich City entonces lo que tendrás que hacer es evitar el descenso, construir a mediano largo plazo y que conviertas a este equipo más que un equipo que esté sobreviviendo por el descenso en un equipo que esté contendiendo en algún punto por la Premier League. ¿Cuánto tardarás? También en mis redes sociales me puedes mandar algunas fotografías de tus modos carrera a lo largo de FIFA 20. Carlos me hizo un modo carrera con Niza, me hizo un modo carrera con el Norwich City. Esta es mi segunda temporada, tercera, cuarta, quinta, sexta. ¿Qué recomendación me haces? Y por supuesto estar muy atento a los fichajes top. Vayamos al Fallpark Stadium, hablemos del Hamburgo, un equipo que hace algunos años no conocía la segunda división, el reloj histórico de minutos, de horas, de días, de años en primera división se detuvo y el dinosaurio se extinguió. Ahora mismo en la segunda división inglesa, en la segunda división alemana está intentando reinventarse con una base de jugadores sólidos. La temporada pasada el equipo más joven en toda la segunda división alemana, ¿por qué quiere decir inglesa? Jugadores como Van Drongelen, como Wagnerman, como Adrian Fein, como Bakary Yata, como Xavier Ameichi cedido del Arsenal van a ser tus principales herramientas. Un equipo que está en su segundo año de reconstrucción, así que tú lo puedes tomar en esta plena reconstrucción para regresarlo a la Bundesliga, para convertirlo en un gran referente, para estar luchando con los primeros puestos de esta liga y para que el dinosaurio vuelva a pisar la primera división y por supuesto que lo mantengas ahí, ¿no? Sigamos hablando, pero ahora en lugar de regresar a Francia, vayamos a Holanda. Y seguramente estarás pensando que te recomendaré al Ajax, pero todo lo contrario, te recomendaré al rival, al PSV Eindhoven. El modo carrera con el PSV Eindhoven esta temporada está muy interesante y este es un modo carrera en el que yo te invitaría, además de seguir los pasos que te he dado en los equipos anteriores, es un modo carrera en el que creo que se presta a que emigres a otro equipo, a que saltes y te lleves a alguno de los jugadores que tienes con el PSV Eindhoven. Con este equipo tienes una plantilla ya de por sí muy interesante, un equipo que estaba acostumbrado a ganar los últimos años la Eredivisie, pero llegó el Ajax, la nación del fuego, atacó y alguna de las grandes promesas que tienes, por ejemplo, Daniel Malen, el gran nombre en boca de todos en la actualidad con el PSV Eindhoven, que ha comenzado la Eredivisie disparando todos los cañones y también en la Europa League. También tienes a Steven Bergwijn, a Pablo Rosario, a Timo Baumgartel, Oliver Boskagli, Jordan Tese, Ritsu Doan. Lo que te invito a hacer con el PSV Eindhoven es desarrollar a estos jugadores y tal vez alguno de ellos, tal vez el que más te guste, especialmente lo vendes a un equipo X, digamos al RB Leipzig, te pasas a ese modo carrera dentro del mismo save para que pasen el calendario, para que pasen los años y sigas la progresión de jugadores como este y así esta combinas, haces la combinación PSV Eindhoven RB Leipzig, porque sí, yo sé que también el tema licencias, el tema competencias tal vez te detenga un poco, o tal vez tu misión que te quieras poner es volver a ganar la UEFA Champions League con el PSV Eindhoven, porque si no lo sabías, el PSV Eindhoven es uno de los ganadores de UEFA Champions League, tiene un trofeo de Liga de Campeones en sus vitrinas, 1988. Ahora vayamos a la Romareda y hablemos del Real Zaragoza, que se quedaron así de volver a pisar la primera división en España, no la primera división inglesa, y aquí tienes un equipo lleno de figuras muy interesantes, sobre todo nombres curiosos, ¿no? Evidentemente, fuera de la broma de que voy a hacer a continuación de los nombres curiosos, tienes un equipo que, repito, está configurado para volver a la primera división, un equipo que tiene una hermosa afición, una de las grandes aficiones en el fútbol español. Y digo, cuando tienes en tu plantilla a Luis Suárez, también tienes a Guti, pero Raúl Guti como mediocampista, Shinji Kagawa, aquí definitivamente no estoy bromeando, Rafael Duamena, Enrique Clemente, Carlos Nieto, Alberto Soro. Damas y caballeros, el Real Zaragoza se convierte en una opción muy interesante para llevar un equipo de segunda división de vuelta a la primera división, donde tienes el plus de que están licenciados los equipos. El Real Zaragoza lamentablemente no tiene su estado licenciado, pero bueno, al menos estarás visitando a muchos campos cuando juegues de visitante y se convierte en una de mis opciones preferidas para modo carrera en FIFA 20. Tan era así que el Real Zaragoza era una de las grandes opciones para el modo carrera en Casa Deportes con FIFA 20, pero ustedes decidieron que fuera otro equipo. Regresemos a Italia y ahora vayamos a la segunda división, a la Serie B, para hablar del Empoli, un equipo que, hablando de quedarse así, de permanecer en la Serie
Italia, pues el Empoli se quedó así de permanecer en la Serie A y fue limpiado totalmente. Le arrebataron a sus mejores jugadores, le arrebataron a sus mejores piezas, le arrebataron a su entrenador, damas y caballeros, así que el modo carrera con el Empoli se convierte en uno muy interesante porque es una reestructuración total, una renovación total de esta plantilla. La Serie A, que tiene muchísimos jugadores muy interesantes, si bien el apartado de licencias es lo que te puede llegar a alejar de esta liga, es además una liga muy interesante, muchos goles, muchos jugadores que sabemos que son de los mejores jugadores en la actualidad, grandes entrenadores y el gran reto de tomar al Empoli. A mí me fascina este equipo para que inicies tu modo carrera en el FIFA 20 y tienes que hacer una labor total de reestructuración, de renovación del Empoli. Y cerremos con el Hull City, porque también la segunda división inglesa es, sin duda alguna, la segunda división con más estadios licenciados, gracias a todos los equipos que han descendido y ascendido en los últimos años desde que está licenciada la Premier League en el FIFA. Y damas y caballeros, el Hull City tal vez es el equipo que todos olvidan, y hay que recordar que tan solo hace algunos años aquí se cuajaron, se produjeron, por decir de alguna forma, el mejor central en la actualidad en la Premier League, al menos para algunos, como Harry Maguire. Yo personalmente no me añadiría a decir que es el mejor, estando Virgil van Dijk en esta misma liga, pero sí, Harry Maguire jugó junto a Andrew Robertson. Así es, aquí estuvieron estos dos jugadores, a uno ahora en el Manchester United, ahora otro en el Liverpool. Tal vez tu labor sea replicar lo que se hizo en ese momento y intentar sacar a estos grandes jugadores y exportarlos a algún equipo como estos. O además, tu reto podría ser volver a poner los pies en la Europa League, porque en el 2014 Steve Bruce, y Steve Bruce de todos los entrenadores, llevó el Hull City a la fase de clasificación de la Europa League. Cuando llegó a la final con el Hull City contra el Arsenal se clasificó de automático a la UEFA Champions League, así que ellos pudieron acceder a la fase de eliminación, donde fueron eliminados por el Lockeray, si no mal recuerdo. El Hull City también con una tarea de renovación y, repito, buscar estas jóvenes promesas para que en algún momento las exportes o que te convierten en el Hull City las bases para llegar a la Europa League, a la UEFA Champions League, superar lo que hizo Steve Bruce en su momento. Gran reto. Además, el entrenador McCann tiene 39 años, una de las grandes promesas del fútbol inglés, español, ahora cambiando al español en los banquillos. Así que, damas y caballeros, estas son las 10 recomendaciones, 10 historias. En la sección de comentarios me puedes decir con qué equipo iniciarás tu modo carrera con FIFA 20. Si te gusta alguna de estas historias, habrá más videos, tendrás también algunos equipos ya con retos mucho más grandes. Si me lo pides en la sección de comentarios y a través de mis redes sociales, también puedo pensarlo a reducirlo a 5 equipos y ser mucho más precisos, que yo haría este fichaje, este otro, no haría esta clase de fichajes. Eso también se puede hacer. En Fichajes Top te estaré haciendo recomendaciones de jugadores, pasaremos de algunos jugadores jóvenes a algunos jugadores jóvenes con rostro real, también pasaremos posición por posición los jugadores prometedores que yo te recomiendo para este FIFA 20. Y damas y caballeros, mucho pero mucho más contenido aquí en Casa Deportes, como con modo carrera, pero principalmente hablando del fútbol en la realidad. Tops, análisis, discusiones, programas en vivo. Hablando de los en vivos, lo hacemos en Mixer totalmente, pero este año quiero que FIFA 20 me ayude muchísimo a crecer, y no sé si prefieren en Twitch. También me lo pueden dejar saber en mis redes sociales si prefieren que hagamos el cambio a Twitch y que los directos sean por Twitch, o si en Mixer está bien y les da igual. Todo esto por mejorar, damas y caballeros, para que ustedes tengan el mejor contenido posible en la plataforma que les sea más accesible. Así que los estoy escuchando, damas y caballeros. Eso va a ser Toño por este video. Muchísimas gracias. Ya saben que si les gustó, los likes siempre son bien recibidos y los comentarios intentan ser contestados. No olviden seguirme en mis redes sociales. Y por cierto, pequeño añadido, no se hacen en YouTube porque no quiero que se empeinen con los videos. Más bien los directos los quiero hacer en una plataforma especial dedicada a los videos, y siempre que haya videos les estaré recordando en mis redes sociales. Hoy, por ejemplo, estaremos en directo a través de Mixer, donde personalmente a mí me gusta mucho esa plataforma, pero repito, me dejo a sus manos. Damas y caballeros, eso va a ser Toño por este video. No olviden comer frutas y verduras y que nos solemos. Disfruten FIFA 20.